Cada tanto en este programa siempre volvemos a poner en el aire a un escritor, porque creemos que los libros son fundamentales en nuestra vida, no solo como fuente de conocimiento, también como fuente de placer, que no es poco. Y acá tenemos una fuente de conocimiento y de placer en esta obra de Roberto Lapid. Vamos a hablar de Dizna, Mensaje del pasado. Contale a la gente de esta obra. Bueno, voy a tratar de resumir. Dizna es un pueblo que está en Bielorrusia. Mi padre nació allí y él se vino con sus padres desde allá hasta Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial. Iban escapando de la barbarie de la guerra. Los nazis venían avanzando. En ese momento el pueblo estaba en Polonia. Cuando él llega a Argentina, él queda huérfano porque su mamá enferma y muere, y después fallece su papá también, y su único contacto familiar era toda la familia que estaba allá en Europa del Este, abuelos, tíos, primos. Iban y venían cartas que demoraban meses. Ellos no hablaban castellano todavía, él y su hermana, que quedaron solos, y eran niños, y bueno, entonces este contacto para ellos era muy fuerte, muy importante. Pero bueno, llega la guerra, y llega un momento que ellos no reciben más cartas y no saben más de nadie, de ninguno de su familia, no pierden total contacto. Cuando termina esta contienda, ellos empiezan a buscar a sus familiares, van a embajadas, a los consulados, a la iglesia, a los organismos oficiales. Eran apenas unos adolescentes, pero jamás encuentran a nadie. Y bueno, un día dan vuelta a la página, ellos suponen que hubo un holocausto, toda una familia judía, toda una Europa devastada, con 6 millones de exterminados en los campos estos de muerte. Y bueno, suponen, al no encontrar nunca a nadie, suponen que nada quedó, pero siempre quedó la duda de qué había pasado. Las anécdotas de ellos, por otro lado, en este pueblo, de tanto mi padre como su hermana en la mesa familiar, era algo sumamente comentado. Quizás había sido una parte feliz de su infancia. El tema es que pasaron muchos años. En 1990 recibimos una carta de una joven de Canadá con una fotografía antigua que se la muestra a mi padre, y era él allá en Europa del Este con amigos y con algunos familiares. Y esta era una joven que se dedicaba a la genealogía y que estaba investigando, y yo me uno con ella en la investigación porque todos en la familia teníamos una curiosidad. Y estuvimos muchos años para saber, pero no había internet en esa época, pero logramos entrevistar a muchas personas y saber exactamente lo que pasó, que fue una historia bastante fuerte. Me pareció que valía la pena escribirla, y además yo, a medida que iba aprendiendo esta parte, estos sucesos, es como que yo iba hilvando mi historia personal con la historia en general, por un lado. Y por otro lado iba aprendiendo cosas, y yo había visto algunas cosas en Argentina, en mi país. Había vivido la última dictadura como estudiante en la universidad. Había después visto algunas cosas que sucedieron, que yo las relacionaba mucho con esas actitudes de la ocupación nazi en Europa. Vi que estaban relacionados, vi que hubo muchos criminales de guerra que llegaron a Argentina y que encontraron acá un lugar donde actuar, que no solamente que estaban acá en general con nombres falsos al principio, sino que ocuparon puestos de gobierno muy importantes en el Ministerio Interior, en el Ministerio de Defensa, en la educación, en la Fuerza Aérea. Entonces pensé, bueno, a veces no hay casualidades en estas cuestiones. Comencé a relacionar algunos eventos y bueno, este relato aburrido que yo estaba escribiendo se transformó en una novela que es Dizna, y que versa un poco sobre eso. La historia también pasa por el Hotel Edén, por Medio Oriente, por muchos lugares donde esa investigación me llevó. Es apasionante escucharte y es conmovedor asomarnos a la historia de un inmigrante como la historia de tantos. Corregime en lo que voy a decir. Tu padre se viene a la Argentina, queda huérfano estando acá, deja de recibir las cartas de sus familiares que quedaron en Europa sin hablar el mismo idioma, y tenés que volver a empezar de nuevo. Digo, por ahí cuando buscamos héroes, Roberto, creemos que están de capa, de espada, de superpoderes mágicos.
y yo prefiero mirar a nuestros abuelos o a nuestros viejos, ¿no? Y Argentina está llena de estas historias. Es más, yo conozco muchos escritores que han ido hurgando un poco en su pasado familiar y hay muchas historias que son muy fuertes. He leído muchos libros de muchos colegas y cada historia es distinta y diferente, pero son, yo creo que sí, que tenés razón, que son todos héroes anónimos bueno, nosotros ahora nos quejamos. Pero bueno, nosotros abrimos la canilla y sale agua caliente y tocamos la tecla y se enciende la luz. Y en aquella época no era tan fácil. Y bueno, hicieron un país grande que, bueno, hoy está un poquito deteriorado, pero siempre tenemos la esperanza y la fe, ¿no? De que vamos para adelante. Totalmente, de eso se trata. ¿Disna es el pueblo? Dina se llama el pueblo, sí. Yo fui, dentro de la parte de investigación, está en Bielorrusia. A ver, Bielorrusia es el único país soviético que queda. Está gobernado por un dictador hace como 40 años que se llama Lukashenko, que quiere recrear la Unión Soviética. Es más, él es ahora el aliado de Rusia en esta guerra con Ucrania y tiene una amplia frontera con Ucrania y las tropas rusas están destacadas allí. Bueno, yo para ir a este pueblo, a ver, había mapas con rutas, porque por avión yo podía llegar a Minsk, pero el pueblo este estaba muy al norte, entonces me convenía irme a Vilna, que está en Lituania, y de ahí alquilar un auto con chofer, porque no podés entrar a Bielorrusia si el auto no te pertenece, y el auto tenía que ser del chofer, y el chofer era mi traductor. Y me dieron una visa, fui a Buenos Aires muchas veces, iba a trabajar y aprovechaba para hacer este trámite, y cada vez que salía de la embajada de Bielorrusia decía no voy, y cuando llegaba al hotel encontraba que lo que me habían pedido me había llegado, y me dieron una visa por 5 días. Y para entrar a Bielorrusia demoramos horas de trámites de aduanas, sanitarios, etcétera. Y en esos 5 días fui al pueblito, a Disney, que hoy es un pueblito, en su momento tenía 10.000 habitantes, de los cuales 8.000 eran judíos. Los 8.000 judíos no están, quedaron 2.000, que son los 2.000 habitantes que tiene hoy. Es el pueblo más pequeño de Bielorrusia. Te decía de los caminos, porque yo para hacer el viaje, como por avión era difícil, buscaba caminos y resulta que los caminos de Bielorrusia eran un secreto de Estado tan bien guardado que los mapas no estaban los caminos de toda Europa del Este menos de Bielorrusia. Una cosa extraña, ¿no? Y tengo muchas anécdotas para comentar de ese viaje, porque aparte nos seguían por todos lados, porque son todos informantes, y no, tantas cosas, da para escribir realmente un libro nuevo, ese viaje. Incluso tuviste algún inconveniente con el pasaporte en algún momento, ¿no? O para entrar en algún sector, creo que no la... Sí, allí, ¿cómo te acuerdas algunas cosas, ¿no? Que hemos hablado alguna vez? Sí, a mí cuando yo entré, todavía existe la KGB en Bielorrusia, la KGB, el Servicio Soviético de Seguridad y Espionaje. Y me detuvo la KGB. Por suerte fue por un par de horas nomás. Claro, porque la visa esa me la dieron en la embajada de Bielorrusia en Buenos Aires. Y ¿qué pasa? De pronto ellos separan mi pasaporte y el de mi acompañante. Yo estaba tranquilo porque un poco había hecho todo bien, aunque en ese momento cuando viene un oficial militar con esas estrellitas acá en el cuello y me lleva, yo lo único que quería era volver a mi casa, ¿no? Pero el chico que estaba conmigo, que era chofer y traductor, pobrecito, traducía del ruso al inglés. Y él transpiraba mucho porque él habrá pensado en qué me habré metido. Y me llevaron a una habitación sin ventana, cerrada, que había un escritorio y un señor sentado que me hablaba en ruso, yo no tenía silla. Y yo le decía, lo único que sé decir en ruso es, yo no hablo ruso, niet panimay paruski, no hablo ruso. Y se lo dije muchas veces hasta que se dieron cuenta que tenían que hacer pasar al traductor. Y bueno, allí me empezaron a preguntar si yo había hecho la visa con un gestor, si me lo había hecho en una agencia de viajes, que cómo la había conseguido. Y yo le dije, le hice en la embajada, me atendió Sergei, llámelo por teléfono. Lo fui a ver muchas veces a Sergei. Me dio la visa, me dio estos papeles que tengo acá, que son sobre su país. Así que, bueno, y se fueron, me dejaron salir a un patio que había muchos soldados y preguntaba sobre el alfabeto cirílico para distraerme un rato.
pasaron 2 horas, 2 horas y media, y vuelven y bueno, ahí tuvieron la cortesía de explicarme que el papel de la visa que yo tenía en mi pasaporte era un papel que ya no se usaba, la tipografía tampoco, y pensaron que era una visa falsa. Pero que hablaron con Sergey en Buenos Aires, y Sergey les dijo que sí, que era yo que había estado allí, que ellos le enviaron una foto, que se ve que la sacaron subrepticiamente. Y sí, esa anécdota tengo varias de ahí, de este lugar, que fue más que interesante, fue un aprendizaje. Los periodistas siempre sacamos un título, ¿viste? Buscamos el título, a ver cuál fue el título. Me seguía la KGB, casi nada. Yo transpiraba de solo escuchar el relato tuyo, que te siga la KGB no debe ser nada lindo. No, bueno, ¿qué pasa? En el hotel había ordenanzas y guardias, y nosotros íbamos de un lado a otro. Yo paré en el pueblito al lado, que se llama Novopolak, porque en Disna el hotel que había no tenía baño, tenía un retrete al fondo allá. Y bueno, entonces entrábamos, salíamos, no había internet, solamente para los turistas. Yo tenía que comprar una tarjeta especial para usar el internet. Y bueno, tienen sus modos, sus costumbres. Un día yo enchufaba la computadora, la laptop, en un enchufe, y un soldado me lo sacaba. Entonces yo estaba en el hall del hotel, porque era el único lugar que había internet, en el hall de acceso, que era bastante oscuro, había una sola lamparita encendida. Y eso te pinta todo un panorama. Y el soldado me desenchufaba la laptop, y yo pensé, no querrá que le gaste electricidad. Y resultó que mi enchufe era cuadrado y el de la pared era redondo. Entonces, porque yo hice traer al traductor que me explique. Entonces yo me fui enojado y me dejé la tarjeta esa allí. Entonces al otro día, cuando salgo desde el hotel hasta la salida, eran 100 metros, que íbamos en coche, y cuando llego allá me dicen, está su tarjeta, y no me dejaron salir hasta que no buscara mi tarjeta, porque la tarjeta no podía quedar en recepción. Y bueno, me tuve que volver, y así, cuando me quería ir, quería comprar algo, conseguí algunas cosas del pueblo para llevar a mi padre, y no había mucho para comprar, lo que había no servía. Encontré, por ejemplo, unos cigarrillos escritos en ruso, como una marca nuestra muy conocida, una marca americana, pero escrito en ruso. Y yo digo, esto es interesante, aunque sea le voy a llevar eso, un paquete para los amigos que fuman. Y cuando salgo de Bielorrusia, solo me dejaron llevar 2 etiquetas, porque esto es muy barato ahí, era muy barato todo para nosotros. Yo cambié $10, me dieron una pila de billetes. Y era todo muy barato, y los cigarrillos valían centavos de dólar. Y entonces decían que no se podían sacar porque todos irían a comprar cigarrillos. Yo pensaba, ¿quién va a hacer 8 horas de aduana para comprar cigarrillos? Y al final traje 2 etiquetas nomás, las demás se las quedaron ellos. Y bueno, cosas así extrañas que uno no está acostumbrado, de otro mundo, ¿no? Pensaba yo, para esta gente es como que esa guerra, aquella guerra, Segunda Guerra Mundial, no terminó en el año 1945. Es como que pasaron de un totalitarismo fascista a otro totalitarismo comunista, pero totalitarismo al fin, ¿no? Porque realmente se veía un tipo de vida bastante difícil la gente allí en Bielorrusia. Señoras y señores, la vida de este escritor, Roberto Lapid, marcada por la pasión por escribir y por la investigación, no exenta de peligros, ¿no? Fíjense ustedes cómo hemos pasado de la KGB a los controles, a la historia universal a partir de sus propias investigaciones. Hacemos una pausa y en el próximo bloque, Roberto, me gustaría meterme en tu biblioteca familiar de cuando eras un niño o un adolescente. ¿Qué libros había ahí? ¿Puede ser? Ya venimos, seguimos en Voz Alta.